Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su programa Sin Filtro. Estamos muy contentos de que cada uno de ustedes estén aquí acompañándonos en este día. ¿Cómo está, pastor? Buen día. Buen día, Oliver. Todo bien, gracias a Dios y contento de estar nuevamente acá en este programa Sin Filtro con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Sabemos que hoy va a ser un programa muy lindo. Así es, ¿qué tal el frío? ¿Cómo anda? Muy bien, Está soportable. Sí, soportable, está ¿no? soportable. Está muy lindo el clima, La gracias a verdad, Dios. hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque estamos culminando la serie Cómo lidiar con mis emociones negativas. Hemos aprendido a lidiar con el rencor, la tristeza, la envidia, el temor, la ira, la vanidad y la lujuria. Y hoy hablaremos sobre un tema muy importante, pastor, que es la rebeldía. Para ir entrando en tema, pastor, ¿qué nos puede decir acerca de la rebeldía? Bueno, la rebeldía es una actitud negativa, ¿no? Que las personas muchas veces cometen debido a que caen en el pecado de estar en desacuerdo con la autoridad. La rebeldía es un desacuerdo que tienen las personas con sus autoridades y muchas veces puede darse en dos estados la rebeldía, ¿no? Un Ok. estado pasivo, que es cuando ellos están en desacuerdo con las personas que son autoridad, pero lo guardan en su corazón solamente, en su mente, en su corazón. Pero cuando pasa al segundo estado, que es el estado activo, entonces ellos empiezan a mostrar actitudes y acciones en contra de su autoridad. Entonces la rebeldía es un pecado muy grave que la palabra menciona y califica como asemejándolo a la idolatría. Entonces es algo que a Dios no le agrada. Y la Biblia nos llama a no caer en ello. Y de eso vamos a hablar ahora. Sí, entonces, en el tema de lo que es la rebeldía, no, se refiere a lo contrario de la rebeldía sería la sujeción. Correcto, La correcto. sujeción. Entonces, en este tema haremos una comparación entre estas dos actitudes y la primera comparación que nosotros vamos a ver respecto a esto es de que la rebeldía practica la crítica, en cambio la sujeción practica el respeto. Ok, la crítica, todos sabemos que es un juicio u opinión que nosotros emitimos ante una situación o sobre alguna persona. Existen dos tipos de crítica, todos conocemos. La crítica constructiva u objetiva, que es una crítica que tiende a ayudar a la otra persona cuando ésta comete un error. Entonces, siempre va acompañada de un consejo y la intención es sacar a la persona del error y darle herramientas o incluso apoyo para que esa persona pueda mejorar quizás esa actitud que está teniendo o ese comportamiento o esa actividad. Pero cuando pasa al plano ya de la subjetividad o la crítica destructiva, entonces eso ya no tiene ningún fin de ayuda. Eso va motivado por un corazón que tiene heridas emocionales o en todo caso que puede estar en rebeldía. La crítica destructiva o subjetiva está más supeditada a lo que yo creo de la otra persona. Es bastante personal. O sea, lo que yo pienso hacia esa persona lo tomo como una ley en mi vida y eso me lleva a emitir un juicio de la persona. Pero no está nada acercado a la realidad. Por eso es Ya. subjetiva. Tiene que ver con mi forma de percibir las actitudes o el comportamiento de los demás. No es algo objetivo donde todos podemos Ya. comprobar que tiene esa actitud. O sea, es como que según el concepto que yo puedo tener de esa persona, ya empiezo a asimilar todo, digamos, que es así, digamos. Puedo estar Correcto. mal o bien, digamos, pero es lo que yo pienso, digamos, cuando Claro, hablamos de eso. y por lo general la crítica destructiva tiene el problema de que no es algo real, ¿no? Más es percepciones personales, criterios personales, ¿no? O ideas que comúnmente nos hacemos en la cabeza en relación a la otra persona, motivados, ¿no? Por una emoción negativa como el rencor, la envidia, los celos, ¿no? Ese es el motorcito, entonces. Sí, es el motorcito que te lleva, ¿no? A poder criticar a los demás destructivamente, ¿no? Siempre, nunca va acompañada de consejos. Siempre va acompañada más bien de crítica destructiva, ¿no? Que tiende a hacer sentir mal a la otra persona o Ah, destruirla, ok. porque a veces no es directa, a veces no te lo dicen a ti, lo dicen por otro lado y ya tiende a ser murmuración también. Entonces, es Ah, algo ok. muy malo, ¿no? Un ejemplo en la Biblia, Oliver, que vemos de la crítica subjetiva, la encontramos en Números 12. Ahí vemos a María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, que criticaron a su hermano. Claro, su hermano era la autoridad y María, como era mayor que él, quizás lo veía como una persona incapaz de llevar adelante toda la función que tenía. Moisés se caracterizaba por ser muy manso, muy pacífico. Y Miriam
o María, que en todo caso es lo mismo, ella era más impulsiva. Entonces no congeniaba con su hermano. Pero el problema suscita en que Moisés había elegido a otros 70 personas donde Dios derrama su espíritu sobre ellos. Y eso le lastimó a María, porque ya no iba a ser la única que podía hablar de parte de Dios, porque María era profetisa. Entonces estos otros 70 en el capítulo 11 de Números, cuando reciben el poder también de Dios, empezaron a profetizar. Yo entiendo, la Biblia no lo dice, de que María entró en un estado de celo y de molestia por la decisión que había tomado su hermano. Y cuando su hermano comete el error de casarse con una mujer extranjera, porque su esposa había muerto, Séfora, su primera esposa, había fallecido ya, y él se volvió a casar, era permitido, se casa con una mujer, pero no de su nación. Se casa con una mujer de África hoy en día, Cus, Etiopía, Sudán, esa era la zona. Pero esa mujer con la que se casa Moisés seguramente sale con ellos en el éxodo de Egipto. Ella sale y se convierte a Jehová. Obedece al rey, es una mujer temerosa de Dios, porque nunca se hubiera casado Moisés con una mujer que no tenga ese temor de Dios. Pero de todas maneras, ya como era era la gota que rebasó el vaso y era el chivo expiatorio, la justificación que tenía María para descargar pues su rabia en contra de su hermano, porque le había quitado, qué sé yo, ese privilegio que tenía, ¿no? Esa autoridad que llevaba ella. Y ahí lo ve en eso y dice, no puede ser que mi hermano haga eso, y empezó a criticarlo, a murmurar, dice la Biblia, al lado de su hermano Aarón, y Dios lo escuchó. No fue una crítica buena, constructiva u objetiva, fue una crítica destructiva que tendía a desprestigiar a su hermano. Entonces Dios se enojó. Wow. Entonces, en esta parte hablamos, tiene que ver mucho lo que usted decía, el tema del celo, y entra pues la envidia, digamos, ¿no? Claro. Respecto a eso. Entonces, a tener cuidado con eso. Ahora, con esa información que usted nos ha dado. Pero ahora nos gustaría saber su opinión sobre la sujeción. Claro, la sujeción es una actitud que las personas adquirimos, obviamente guiados por el Espíritu Santo, y que está relacionada con el respeto, la obediencia y la lealtad que los cristianos o las personas tenemos hacia una autoridad, sea esta espiritual o terrenal. La sujeción es una muestra, hablando de los cristianos, de un carácter maduro, ¿no? Cuando el cristiano se sujeta a las personas que están en autoridad, demuestra obviamente que él ha crecido en su fe y que tiene madurez de carácter, y esto obviamente ha sido producto de desarrollo de una vida de altar perseverante. Entonces es imposible que una persona que no tiene comunión con Dios llegue a practicar la sujeción, porque tarde o temprano va a caer en el pecado de la rebeldía. En la Biblia encontramos un ejemplo de sujeción y respeto en Génesis 9. Ahí vemos a 3 hermanos, Sem, Cam y Jafet, que eran hijos de Noé. Noé se había emborrachado por un error con la vina que se había con la uva, que se había fermentado, y él cae en un estado un poco descontrolado. Al parecer estaba desnudo en su embriaguez, primera vez que se emborrachaba. Esos cambios se produjeron por el tema de que después del diluvio la atmósfera fue diferente, el sol ya producía otros efectos en el jugo de uva que estaba acostumbrado a tomar Noé, y se emborrachó. En resumen, llega su hijo Cam al lugar, y en vez de ayudar a su padre y no verlo desnudo, al parecer se burla de su padre. Y va y le habla a sus hermanos, se dirige y les comunica: papá está borracho, está en un estado que da chiste, porque quizás para ellos eso era algo raro en su padre. Y él, en vez de cuidarlo, va y lo desprestigia. Y sus hermanos, Sem y Jafet, no hacen eso. Ellos más bien, al parecer, se molestan con su hermano. O sea, esto es suposición mía, ¿no? La Biblia no es muy específica ahí. Pero llegan y se ponen las ropas en las espaldas y van de atrás. No lo ven a su padre, no se burlan de él, no lo irrespetan. Entonces ellos lo cubren a su padre y lo honran. Cuando Noé despierta el otro día, me imagino, y se da cuenta de lo que había hecho su hijo Cam, se enojó con él. ¿Por qué? Porque no lo respetó. Ahora, es muy probable, como dice este tema, de que la rebeldía haya producido un corazón irrespetuoso en la vida de Cam. Entonces yo estoy completamente seguro que cuando una persona cae en rebeldía, no respeta. Por ejemplo, los hijos, ¿no? Cuando un hijo, o en nuestro caso, en un momento hemos caído en ese pecado de rebeldía.
Y cuando nos enojamos, no respetamos a nuestros padres y a veces hemos sabido contestarles, ¿no? Que cometiendo pecado, Sí. obviamente. Entonces, hay que recordar que el respeto es el resultado de una vida que está sujeta a las autoridades, ¿no? Si usted se sujeta a la autoridad, usted lo va a respetar. Pero es imposible alcanzar ese respeto si es que usted tiene el altar apagado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hablando, por ejemplo, respecto a esto, se ve mucho, sobre todo en el área ministerial, se ve mucho porque hay personas, por ejemplo, en esta parte, si usted no nos puede ayudar, cuando en el tema del liderazgo, hay personas que no se quieren sujetar a personas, ¿por qué? Porque tienen en su corazón ese sentimiento de que, pues sí, yo lo hago mejor, digamos, si yo sé hacer eso. Eso es producto, como mencionaba hace un momento, de la vida de altar. Ese es un producto y puede venir desde el tema familiar, de que quizás yo, si ni a mis padres quizás me he sujetado, porque pienso yo según que está bien lo que yo quiero hacer y no lo que mis papás dicen. Eso acarrea también para que en cualquier área de mi vida, sea en el trabajo, sea en un área ministerial, me afecte también en esa parte. Por supuesto que sí, el pecado de rebeldía puede llegar a ser una iniquidad. Ustedes saben que la iniquidad es un pecado que tiende a tener una característica, se repite de generación en generación. Entonces, cuando tu padre ha tenido el pecado de rebeldía, o tus abuelos también han sido rebeldes con sus padres, con sus autoridades laborales, que tal vez gubernamentales y, ¿por qué no ministeriales? Entonces, tú tiendes a seguir el ejemplo. Porque tú sabes, los hijos generalmente siguen a sus padres, el ejemplo que les dejan los padres. Y obviamente que eso no determina, ¿no?, su comportamiento en el futuro, pero sí influye. Y cuando tú estás con el altar apagado, todas esas malas enseñanzas de tus padres las puedes volver a repetir. Entonces, es por eso que quizás en las iglesias encontramos a muchos hermanos o hermanas que lamentablemente no se sujetan a las autoridades porque ellos ni en su casa se sujetaron. Sí. No se sujetaban a sus padres, no se sujetan a sus esposos, quizás algunas esposas, o el esposo no se sujeta a su autoridad laboral. Y como tiene esa práctica pecaminosa de la rebeldía, en la iglesia no es la excepción y lo llega también a practicar. Excelente. Entonces, mire, hemos aprendido acerca sobre la crítica y el respeto. Y para las personas que están mirando, de verdad, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque lo que sale de nuestra boca puede ser para bendición o para maldición. Así que muchas veces disfrazamos el que querer dar nuestro consejo, quizás a veces consejo que nadie nos pidió, y podemos terminar dañando a esa persona. Como algunas personas disfrazan el tema de la crítica constructiva, pero lo saben disfrazarlo siendo esa crítica dañina, digamos, y lo quieren disfrazar con eso. Así que hay que pedirle sabiduría al Señor para que nos ayude a poder interpretar si esa crítica me va a ayudar o esa crítica viene también a destruirme. Claro, y si te das cuenta, mira, en la vida cotidiana, ¿no?, a veces tú pides un consejo a una persona equivocada y esa persona, en vez de enviarte a hacer lo bueno o aconsejarte lo bueno, te aconseja hacer lo malo, ¿no? Una esposa que está con problemas en casa recurre a buscar a una amiga que no es un ejemplo en el matrimonio, que tiene Sí. quizás fracasos y lamentablemente el consejo que le da es, pues, hazle lo mismo, ¿no? O rebélate o no te sujetes, ¿no? No te dejes. No te dejes. Entonces, mucho depende de a quién también busco para recibir un consejo cuando tengo una duda respecto de la sujeción. Así es, así que a tomar en cuenta ese consejo que es muy importante. Entonces, habiendo aprendido, habiendo visto acerca de la crítica, vamos a ir al segundo punto, de que nos dice que la rebeldía practica la desobediencia y la sujeción practica la obediencia. Bueno, mira, todos conocemos que la obediencia es el acatamiento a una orden emanada por una autoridad competente y la desobediencia o lo contrario. ¿Qué autoridades tenemos comúnmente nosotros? Primero nuestros padres, después están obviamente los profesores en los colegios, en las universidades, en el trabajo tenemos a los jefes laborales, en el hogar. Si eres mujer, tienes a tu esposo como tu autoridad. En el gobierno, en la nación, están obviamente los alcaldes, gobernadores, presidentes. Pero en la iglesia también están los líderes y los pastores.
Entonces tenemos siempre en la figura de la vida, tenemos una persona que es autoridad, siempre hay una figura de autoridad. Entonces hay que tomar eso en cuenta. La obediencia tiene dos aristas, ¿no? Una que tiene que ver con la obediencia total o plena, o hay dos tipos de obediencia para entenderlo mejor. La obediencia total, que es la que acata por completo la orden que te da la autoridad. Y está también la otra, que es la obediencia parcial. Esta obediencia parcial consiste en acatar cierta parte de la orden y lo demás no hacerlo y empezar a justificarse. Para Dios, la obediencia parcial es desobediencia. Y en la Biblia encontramos un ejemplo. En 1 Samuel 15, nosotros vemos que Dios había mandado al rey Saúl, a través del profeta Samuel, a destruir a los amalecitas. Los amalecitas fueron un pueblo que atacó cobardemente a Israel cuando salía de Egipto. Ellos estaban cansados, no habían tenido agua ni comida, venían desgastados saliendo por el desierto. Y los amalecitas, sin dar aviso, los atacaron por la retaguardia. Mataron a niños, mataron a ancianos, a mujeres, y hicieron un gran estrago en el pueblo de Israel. Obviamente que tú ves en Éxodo 17 que ellos se levantan ahí y con la ayuda de Dios los vencen, pero no los destruyen por completo. Pero Dios los castiga y los maldice. Y viene palabra que siempre vamos a tener guerra contra los amalecitas y los vamos a destruir. Resulta que Israel ya había tomado posesión de la tierra prometida, ya eligió su primer rey, que fue Saúl, y Saúl recibió la orden de destruir a los amalecitas. Él tenía el ejército, lo podía hacer y lo hizo, tenía la ayuda de Dios, pero él no obedeció completamente porque la orden consistía en que destruía a todos, animales y toda la población de los amalecitas. Era un castigo de Dios, él es soberano. No lo hizo, dejó vivo al rey y dejó vivo a los mejores de los animales. Y cuando viene el profeta le dice de parte de Dios, ¿no?, la molestia que Dios tenía. Y viene ya el rechazo del rey Saúl por esa desobediencia o obediencia parcial. Obviamente, como todos nosotros cuando obedecemos parcialmente, Saúl se justificó y le echó la culpa a los soldados. Dijo, no, los soldados, el pueblo tiene la culpa de que había cometido este error, ¿no? No, y fue él porque lo quiso hacer. Entonces, siempre la obediencia parcial va acompañada de la justificación también. Hay que recordar que la obediencia parcial para Dios es un sinónimo de desobediencia y que esta trae consecuencias irremediables. Las consecuencias para Saúl fue la pérdida ya del reinado y su descendencia, que no iba a ser más rey sobre Israel. Por otro lado, cuando el cristiano tiene su altar encendido, cuando está orando todos los días, tiende a ser obediente, pero cuando su altar está apagado, desobedece todo el tiempo. Y la verdad que un ejemplo de sujeción y obediencia en la Biblia, a diferencia de Saúl, lo encontramos en Éxodo 17. Josué, ese general de Moisés, él recibió la orden de su líder. Moisés le dice, ve y defiéndenos y ataca, reúne gente y ve y ataca a Amalek. Y él no le dijo, no, ¿cómo voy a ir? Por ahí nos ganan, estamos cansados, no tenemos agua, no hay comida. No, él le dijo, amén, voy a hacerlo porque Dios está con nosotros. Y obedeció. Su obediencia fue total y la bendición de Dios lo acompañó porque vencieron a los amalecitas. Entonces, recordemos esto, no debe existir una disociación entre nuestro conocimiento bíblico y nuestra aplicación diaria. Wow. No puedo decir yo que amo a Dios y tener doble criterio. Amo a Dios, conozco la palabra, pero no lo obedezco en mi vida cotidiana. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a las autoridades porque estas han sido establecidas por Dios y tienen su respaldo. Entonces es un tema bastante bueno, Oliver. Sí, la verdad que esto se ve mucho en todos lados. El tema pues de la sujeción nos trae, por ejemplo, tanto como consecuencias buenas, también como consecuencias malas, pero lo que más se ve también es como hay gente que en el área, vamos a enfocarnos quizás en el área ministerial, digamos, ¿no? Hay mucha lucha con eso, hay mucha resistencia, y las consecuencias las vemos y cómo repercuten las otras personas, porque eso se ve. El tema de la falta de sujeción no es algo secreto, digamos. Eso se ve porque la persona siempre empieza a hablar, a decir, no me gusta cómo lo está haciendo, o no me gusta esto que está pasando, digamos. Y eso contagia a las demás personas, digamos. Así que lo que nosotros hacemos,
lo que nosotros decimos respecto a este punto, a este tema, es a tener mucho cuidado porque podemos estar quizás dañando o contagiando a otras personas que quizás no tienen nada que ver, digamos, ni tenían ese problema, pero porque uno cree que está haciendo bien las cosas, digamos, por no sujetarse, podemos dañar a otras personas también. Correcto, sí. La verdad que la inmoralidad y la rebeldía son las dos armas que utiliza Satanás para destruir las iglesias, ¿no? Cientos de iglesias se dividen porque uno de los líderes en su inmadurez no puede comprender el término de la sujeción a cabalidad o a la manera que Dios desea y termina lastimando otros corazones y desviando a esas personas como lo hacen, ¿no? Comúnmente las personas lejos de Dios y se van Sí. y lastiman a la congregación. Por ejemplo, respecto a la obediencia y desobediencia, usted nos mencionaba de que, por ejemplo, en el tema de los líderes, los que están en el gobierno, los que están, qué sé yo, en el colegio, los profesores, todas esas cosas. Nosotros como cristianos, ¿cómo deberíamos actuar ante una situación? Vemos que quizás nuestros gobernantes o quien sea está actuando mal, no está haciendo las cosas bien. Nosotros como cristianos tenemos que seguir en la obediencia o habría que intervenir o cómo podríamos manejar ese tema. Porque hay personas que son cristianos y a veces están muy metidos en la política, digamos, hablamos de política. Sabemos cómo manejan la política aquí, tristemente. Pero ¿qué consejo podríamos tener nosotros como cristianos? ¿Cuál sería la mejor intervención que nosotros podríamos hacer? Muy buena pregunta. Bueno, la verdad lo primero que tenemos que hacer nosotros es imitar a Jesús, ¿no? Jesús, cuando estaba en ministerio, ellos estaban siendo subyugados por los romanos y los romanos le pedían impuestos, quizás injustos, pero él dijo lo que es el César, dale a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús nunca estuvo en oposición a la autoridad, siempre se sujetó a su autoridad. La Biblia nos manda en Romanos 13, 1 al 2 que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. ¿Por qué? Las autoridades han sido puestas por Dios y Dios decide que tu país tenga ese gobernante. Ahora, ¿en qué caso yo no tendría que sujetarme a los gobernantes? Solamente en el caso que los gobernantes me quieran evitar que desarrolle mi fe, adorar a Dios, o me inviten a realizar un acto que es contrario a la palabra de Dios. Pero en todos los demás casos hay leyes emanadas en nuestra nación. ¿Cómo yo me sujeto a la autoridad? No directamente a la voz de la autoridad, porque también puede ser en todo caso, pero son las leyes emanadas por esas autoridades las que nos tienen que sujetar. Y si te das cuenta, en la vida cotidiana hay mucha falta de sujeción en las personas porque las leyes están establecidas, pero las personas no las cumplen. Veamos las leyes viales de tránsito. Las leyes viales de tránsito nos dicen aquí que nosotros tenemos que detenernos cuando hay una señal en amarillo y ya peor en rojo. Pero acá la señal en amarillo muchas veces es una alerta para decir corre, acelera. Apúrate que te vas a quedar en el rojo ahí. Entonces no, te das cuenta desde ahí nuestra cultura tiene problemas. Entonces la nación, las personas tienden a desobedecer, no porque no conozcan la ley, sino porque en su corazón no está el control del Espíritu Santo. Yo creo que como cultura aquí en Bolivia nos falta mucho, ¿no? Sí, nos falta mucho respecto a ese punto de la sujeción. Y creemos que todos tenemos la razón a veces, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Sabes? Yo te comento una experiencia. Yo me preguntaba, ¿por qué nuestra nación es tan pobre? Somos una nación que tiene muchos recursos. No quiero que se malentienda. No es una nación pobre en el tema de recursos. Somos muy ricos en recursos naturales y en todo. Me refiero a la pobreza, en primer lugar, moral. Hay una pobreza moral. Pero también me preguntaba, ¿por qué no somos un país desarrollado? ¿Por qué nuestra nación es considerada como varios países de Latinoamérica, como un país del tercer mundo? Y yo tuve el privilegio, por gracia de Dios, de visitar a un país primermundista, como es Estados Unidos, visitando a un familiar. Y ahí podía notar la diferencia en el tema cultural, que repercute obviamente ya en la bendición de parte de Dios. Las personas allá se sujetan a las normas que tienen, a las leyes. Yo lo veía en mi familiar, en mi primo, porque mi primo vive no en una ciudad grande, sino en un pueblo. Y cualquiera acá diría que en los pueblos no hay
comúnmente algo que es malo que se dice, no hay Dios ni ley, ¿no? Y uno hace lo que quiere. Pero yo pude notar que mi primo, cuando estábamos en un lugar que ni siquiera tenía muchas viviendas, se paró. Y yo le pregunto, ¿por qué te paras? Porque hay una señal de alto. Y la señal de alto acá se tiene que respetar. Y yo, obviamente, en mi cultura, quizás errada, le digo, pero si no hay nadie acá. Pero igual la ley nos manda a pararnos. Entonces yo, aprendí ese día, ¿no? Y me di cuenta de que en este país, aunque sea un pueblo, las personas respetan las leyes. Y ahí vino una enseñanza a mi vida. ¿Por qué esta nación y muchas otras naciones están mejor que nosotros? Y aprendí de que es porque ellos se sujetan a las leyes que mandan sus autoridades. Entonces, cuando usted practica la sujeción, viene la bendición para su nación. Entonces yo dije, wow, con razón nuestra nación, lamentablemente, y perdón a todos, pero Bolivia recién ha salido el estudio que es la segunda a nivel mundial en corrupción. Casi somos el primero. Y eso tiene que ver con una falta de sujeción a las leyes que tienen, ¿no? Nuestra nación. Entonces es un tema cultural muy triste. Sí, quizás no va mucho con el tema, pero tristemente Bolivia igual pues es un país que tiene religiones por todos lados y las creencias, sin ir muy lejos, los mismos presidentes la dedican, Bolivia, a la propia muerte, digamos. No entendemos eso, pero por ejemplo, ustedes pueden ver en el dólar, por ejemplo. Mire, Estados Unidos pueden tener los errores de todo el mundo, pueden tener sus cosas y todo, pero hay algo que ellos no se avergüenzan, y es de que hay un Dios, que hay un Dios que todo lo ve, y en su mismo billete está ahí el nombre de Dios, digamos, ¿no? In God we trust, dice, en Dios confiamos. En Dios confiamos. Yo creo que eso dice mucho y bueno, pues Dios sabe, Dios es soberano y bueno. Así que la verdad que, mire, hemos aprendido algo muy importante, así para que nosotros como ciudadanos tomemos en cuenta también. Claro. Así que con ese aporte que hemos tenido, la diferencia entre la obediencia plena y la obediencia parcial, además que el cristiano que tiene su altar encendido es obediente. Claro que sí. Así que vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando con este tema. El punto número 3, vamos a ver la comparación que dice que la rebeldía practica la manipulación y la sujeción practica la unidad. Claro, esto es muy importante. La manipulación es una acción que consiste en el control del comportamiento de una persona utilizando técnicas que inhiben su capacidad de razonamiento crítico. Es algo bastante común. Las personas que practican la manipulación por lo general lo hacen porque tienen algunos motivos que son personales, el egoísmo, la ambición. Te manipulan porque están en rebeldía, porque te tienen rencor, porque te tienen envidia, porque tienen celos de ti o porque están acomplejados. Todas esas emociones intrínsecas de la persona lo llevan a, si está obviamente en la carne y se ha convertido en una persona rebelde, a manipular a los demás por rencor, por lo que sea. Ahora, los manipuladores generalmente utilizan algunos métodos específicos para conseguir sus objetivos. Uno de ellos es la seducción. Tristemente, Sansón perdió la melena porque se dejó seducir por una filistea, Dalila. Entonces, las mujeres practican la seducción como una forma de manipulación de algunos varones. Usted lo puede ver eso incluso en los matrimonios, cómo utilizan a veces ese tema de la seducción para manipular y conseguir algo que quieren de su esposo, que a veces él no está de acuerdo, pero por el hecho del área sexual y la seducción termina condescendiendo. Otra herramienta o táctica que utilizan los manipuladores es la persecución. Empiezan a hostigar a una persona hasta que esa persona termina cediendo con las pretensiones que esa persona quiere. Otra forma de manipular es la sugerencia. Se llama manipulación indirecta. Yo no te digo que hagas algo, pero te doy una sugerencia. Pero yo sé que porque te conozco, tú vas a tomar en cuenta mi sugerencia. Te estoy manipulando de manera indirecta con una sugerencia. Otra forma de manipulación es el engaño, la mentira. Yo te doy una mentira para que tú tomes una decisión que yo quiero que tomes. Te manipulo con mentira. La coerción también es otra forma de manipulación que tiene que ver ya con la violencia, ¿no? Los golpes o las amenazas ya más fuertes. Otra forma de manipular es la culpa.
sé que tú has cometido un error y yo te quiero manipular, entonces yo me voy a recordarte tu error, entonces te hago entrar en el estado de la culpa y te vuelves vulnerable y ahí yo me aprovecho para, qué sé yo, llevarte al lugar o al plano que yo quiero que estés. La persuasión, el chantaje, también hay muchos manipuladores que utilizan el chantaje para que las personas obviamente hagan lo que quieren. La victimización es una forma de manipulación. Se ve no solo en las mujeres, porque muchos dicen, no, las mujeres se victimizan. Hay muchos hombres que también se victimizan para manipular a los demás. Son los que siempre sufren, a los que siempre se sienten acusados se hacen mostrar como los pobrecitos o las pobrecitas, y eso te lleva a tomar decisiones. No sé si qué opinas de eso. Sí, la verdad, son esas personas, ¿no?, que andan, yo nunca voy a poder tener eso. Yo nunca voy a poder alcanzar eso, es que mi vida ha sido así, digamos, ¿no? Y estamos excusándonos. Pero algo que me llamó mucho la atención es el tema de la sugerencia. ¿Cuán dañina puede ser la sugerencia, no? Y a veces yo siento que alguna vez he caído con eso. ¿Te han manipulado o has manipulado? Mire, sin darme cuenta, creo que he intentado manipular. Porque ahorita ya que habla de ese tema de la sugerencia, uno cree que lo está haciendo bien porque dice, es una sugerencia, ellos ven si lo toman o no, digamos, ¿no? Uno lo puede tomar así. Pero cuando uno da una sugerencia, prácticamente uno está diciendo, no, está mal lo que estás diciendo, mejor, si te lo sugiero, lo vas a hacer a mi manera, digamos, como yo quiero. Así que eso me paró las antenitas para quizás tener más cuidado con eso y quizás escoger mejor las palabras antes de decir algo. O quizás decirlo en privado, ¿no? Porque a veces la sugerencia la damos en público donde todo el mundo escucha, digamos. Y la gente a veces puede malinterpretar y puede decir, no, él no está de acuerdo. Y podemos influenciar en esa parte, digamos, quizás dañando quizás la intención, el verdadero propósito que se tiene para lo que se quiere hacer. Correcto, los manipuladores expertos manipulan masas y manipulan personas de manera individual. Así que hay que tener cuidado. Pero por otro lado existen ciertas características emocionales que tú y yo desarrollamos que nos pueden convertir en candidatos a ser manipulables. Por ejemplo, cuando estás con miedo, eres un candidato a que te manipulen. Muchas de las decisiones erráticas que tomamos han sido producto de nuestro temor. Y producto de esa emoción negativa, hemos dañado quizás un futuro brillante que teníamos. Porque nos manipularon. Por miedo, hicimos un negocio que no debíamos hacer. Por temor a una situación económica futura, viene un manipulador y dice, mira, viene una crisis, vende o comprar y ya tienes problemas. La ansiedad, que tiene que ver con el miedo al futuro, es una emoción negativa que daña mucho a las personas. Porque en este tiempo de crisis actual, coyuntural, muchas personas están tomando decisiones producto del miedo al futuro, porque no hay fe. Yo entiendo que la prudencia es importante, sí, pero también hay contextos para actuar con prudencia, ¿no? Y hay momentos en los cuales tienes que actuar con fe. Pero cuando la ansiedad te gana, terminas cometiendo errores que lamentablemente luego... Es que en esos casos es cuán importante es la vida de altar. Correcto. Es importante porque eso te mantiene conectado, digamos, y uno tiene esa sensación para estar seguro si vas a dar el paso de fe o no, que es ahí donde el Espíritu Santo lo guía a uno. Pero muchas veces la mayoría de las personas cometemos el error de que estamos desconectados de Dios y decimos, voy a actuar por fe y ¡pum! Vamos y nos chocamos con medio mundo, digamos. ¿Y a quién le echamos la culpa después? Es que Dios no sé qué es lo que quiere. No, lo que pasa es que uno no está alineado con el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde nos andamos chocando, digamos. Claro, tienes toda la razón. Bueno, a veces caemos en un estado depresivo también. Y cuando una persona está en depresión, que es la tristeza maximizada o ya permanente, las personas terminan siendo víctimas de manipulación. Una persona que está en depresión es fácil de manipular. Y no porque lo haya hecho, sino porque he podido ver, ¿no?, que personas han sido manipuladas en un momento de tristeza porque han perdido un familiar. O que son bien vulnerables, ¿no? Son bien vulnerables. Son personas que han perdido, por decir, un esposo la verdad que es un problema. Hay facilidad de manipulación y hay que tener cuidado ahí, ¿no? La vergüenza. Hay personas que se dejan manipular porque sienten vergüenza por un error que han cometido. Por la imagen, muchos
terminan siendo manipulados, ¿no? Si no, si tú no haces eso, yo voy a subir estas fotos que te comprometen. Uy, lo manipulan, eso se llama chantaje, Sí. obviamente, pero también es por vergüenza. La timidez también hay personas que son tímidas y son manipuladas porque no se atreven a decir o a hablar o a actuar por otras personas que toman su lugar y al final terminan tomando decisiones, Tomando ¿no? decisiones, Por esa sí. persona. La inmadurez mental, la baja autoestima. Hay personas que no se valoran y aparece un manipulador ahí que le puede ayudar en su momento ahí de baja autoestima, le puede subir la autoestima y después la intención es manipular a esa persona. El rencor, hay personas que guardan rencor y que aparece un manipulador que le dice yo te voy a ayudar a que puedas, qué sé yo, tomar venganza y cuando acuerdas ya está metido en una manipulación. La confianza excesiva, a veces uno cree que lo tiene todo programado y aparece un manipulador que se da cuenta de eso y te manipula. Hay personas que por necesidad de amor caen en pecados, porque viene un hombre manipulador que se aprovecha de su situación y te sabes, ¿no? Entonces, son varias las emociones negativas que nos pueden llevar a un estado de manipulación. Y en la Biblia encontramos ejemplos. Por ejemplo, ejemplo de rebeldía y manipulación se encuentra en 2 Samuel 15. Había un príncipe llamado Absalón. Él fue un joven muy manipulador porque él le quería usurpar el trono a su padre. Y él, como su padre tenía tantos casos que atender, porque el rey era el que resolvía los casos más importantes, era como el juez principal, el rey. A la vez que era gobernante era juez. Venían las personas y no podían acceder a él porque eran muchas las que tenían problemas. Entonces, él como ya ambicionaba el trono de su papá, se rebeló en contra de su papá y empezó a desprestigiarlo. Venían las personas, oh, el rey no te atiende a ti, no, sí, no tiene tiempo, pero yo te voy a atender. Y como tenía poder también y le ayudaba a las personas y se ganó su favor de ellos. El manipulador, Absalón, hasta los besaba. Cosa que el rey jamás haría. Rompía su protocolo real y los besaba y se ganó el corazón de las personas. Obviamente los manipulaba porque quería conseguir algo. Con otra intención, ¿no? Hay mucho de eso. Te vas a dar cuenta de una característica que tienen los manipuladores. No todo, pero una gran mayoría de los que te manipulan son muy salameros, decimos acá en Santa Cruz. Son muy aduladores. Te hablan ahí Olivercito, que Samuelito y que ahí a los abracitos, los besitos. Yo honestamente tengo mucho cuidado con esas personas. No porque no crea que haya un amor o una amabilidad sincera, sino porque por experiencia ya vivida he conocido personas que sí tienden a manipularte y una de las características que usan es este tema de la amabilidad extrema, El ¿no? salamerío. ¿Qué opinas tú de eso? No, eso la verdad es que sabe que ahí es pues como que le acarician el ego pues a uno. Que viene la persona y te adula, sabes que esto está excelente, lo estás haciendo. Claro, una cosa es tratar de animar a la persona que lo está haciendo bien, ¿está? Pero cuando ya es mucho, que están muy encima ahí, que esto, que lo otro, puede influenciar pues en la decisión y quizás eso es lo que quieren, influenciar en lo que uno vaya a decidir quizás más adelante o quizás para que me tomen en cuenta a mí, mejor voy a estar ahí, lo acompaño a todos lados, voy a estar en toda esa parte. Y sí es una forma muy dañina de manipular a las personas y que como le digo, acarician quizás el ego de la persona o ese orgullo y que, wow, estoy haciendo las cosas bien, voy a tomarlo en cuenta, digamos, ¿no? Y caemos a veces en eso y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas porque después conocemos realmente qué era lo que querían y qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Tiene toda la razón. La verdad es que la condescendencia, los halagos, pues es muy dañina, ¿no? No olvidemos que la manipulación utiliza técnicas que debemos conocer para evitar ser objeto de uso de esas personas. Así que sí, esto es muy importante. Siempre analicemos las técnicas que utilizan y que Dios nos dé sabiduría y discernimiento para saber, esta persona me está queriendo manipular. Voy a tener mucho cuidado al respecto. El manipulador, recordemos que es usado por Satanás para dividir las organizaciones. Está bien, ¿no? Hay muchos manipuladores, como el caso de Absalón, que dividieron el reino. Hay muchos manipuladores que dividen una empresa. Y ese claro ejemplo, mire, haciendo el bien, porque no era que hacía un mal a Absalón ahí. No. O sea, estaba haciendo el bien, pero él tenía otras intenciones detrás de todo eso, digamos. Así que nosotros, así en nuestra propia carne, obviamente no nos vamos a dar cuenta. Porque esa persona, wow, mira, está sirviendo, está apoyando, está haciendo bien las cosas.
pero la intención que hay detrás uno lo puede ver a través de la revelación que el Espíritu Santo nos puede ayudar a poder revelar. No, eso es cierto, porque hay personas incluso que hasta dan dinero. Los políticos, todos sabemos que tienden a manipular el voto de las personas, porque ellos van y regalan cosas para conseguir, ¿no? El apoyo. Eso se da incluso hasta en las iglesias, así que hay que tener mucha sabiduría. También hay que entender que los manipuladores o la manipulación desarrolla paciencia. O sea, el manipulador no tiene problema de esperar el tiempo necesario hasta conseguir que los adeptos sean suficientes para consolidar su plan. Entonces el manipulador es muy paciente. El caso de Absalón esperó como 3, 4 años que armar el séquito suficiente para rebelarse en contra de su padre. Entonces los manipuladores son bastante preparados, ¿no? La manipulación es uno de los resultados de la rebeldía, y obviamente que se produce pues cuando el corazón se encuentra con el altar apagado. Entonces generalmente cuando tú estás en un estado de enfriamiento espiritual, tiendes a caer en la rebeldía y manipular a las personas. Y espero que eso nunca nos pase. Pero en la Biblia también vemos casos diferentes, ¿no? Pablo enseñaba en Filipenses 2, del 1 al 4, de que tenemos que vivir en unidad. Lo contrario a la rebeldía viene a ser, pues, ¿no? Obviamente, la sujeción y la humildad, la unidad, ¿no? De las personas, ¿no? El diablo quiere que haya distanciamiento, división, pero Dios quiere que haya unidad, ¿no? Y Dios no está de acuerdo con las personas que se rebelan o que no se sujetan a las autoridades y que siempre tratan de causar divisiones. La Biblia menciona en Tito, habla claro ahí de que las personas que causan divisiones deben ser desechadas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. En número 14 encontramos un caso en el cual los israelitas enviaron espías a la tierra prometida antes de ingresar a la conquista. Y fueron 12, entre ellos habían 2 jóvenes, Josué y Caleb. 10 de ellos trajeron malas noticias: hay gigantes allá, nos van a destruir. Y eso causó que el pueblo se divida. Una parte dijo: no, tenemos que volver a Egipto, vamos a ir a morir allá nomás, ¿para qué nos sacaron de allá? Y se rebelaron en contra de Moisés. Otra parte apoyaron a Moisés y estaba dividida la situación. Pero estos jóvenes, Josué y Caleb, fueron los que se pusieron en medio y dijeron: no hablen así, nosotros tenemos a Dios, recuerden lo que Dios nos ha ayudado antes, podemos nosotros vencer y vamos a vencer. Y ellos se esforzaron para que no haya división. Entonces vemos que también hay personas que buscan la unidad de su congregación, de su oficina, de su trabajo, de su familia, pero hay otras personas que buscan obviamente la división. Recordemos que la sujeción a las autoridades es un mandato de Dios, y que también la sujeción se esfuerza por mantener la unidad en la organización y siempre apoya a las autoridades que Dios ha elegido. Sí, la verdad, con ese aporte, mire, es muy importante, así que las personas que están ahí mirando tengan mucho cuidado con este tema y practiquemos siempre el tema de la sujeción. Quizás a muchos les cuesta, están con esa lucha, pero saben que si ustedes acatan, si ustedes cumplen eso, el Señor va a bendecir todo su entorno. Y a las personas que están con ese corazón de que ay, yo quiero esto, o yo lo hago mejor, no, va a llegar su tiempo, puede ser que sí alcance quizás lo que hay en su corazón, como puede ser que no, pero siempre y cuando nosotros estemos en la voluntad del Señor, vamos a estar tranquilos, no vamos a estar desesperados, buscando, ay, que yo quiero llegar allá, que yo quiero esto, y con tal de llegar allá voy a empezar a hacer cosas que no deberíamos hacer. Así que si descansamos en la voluntad del Señor, vamos a andar tranquilos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a apoyar a quien sea que esté ahí al frente, nosotros vamos a apoyar con tal de ser esa unidad, como decía ahí en la palabra, ¿no? Ser parte de esa unidad para poder crecer todos juntos. Amén, bienísimo. Así que continuamos entonces, vamos a ver la última comparación de este tema. Vamos recordando de que este es el último tema del libro que estamos viendo, así que está muy bueno. Pastor, la rebeldía practica la sublevación y la sujeción practica la honra. Correcto, la sublevación es una rebelión que incluye a otras personas, ¿ya? Una persona rebelde que ha caído en ese pecado, producto de su altar apagado, no está conforme, entonces llama a otras personas
o influencia o manipula a otras personas para que en conjunto puedan rebelarse en contra de una autoridad que ha sido delegada para ocupar su lugar, ¿no? El primer caso de sublevación lo encontramos en la Biblia, en la vida de Lucero, un ángel, un querubín, que era muy importante, menciona Ezequiel 28, Isaías 14. Él se rebeló en contra de Dios y influenció en la tercera parte de los ángeles del cielo, los puso en contra de Dios porque él quería ocupar el trono de Dios. Fue una rebelión con sublevación. Entonces Dios lo expulsa del cielo, como sabes, ahora él ya no tiene ya la autoridad que tenía antes. Él todavía accede, porque es un espíritu, a veces a Dios y obviamente acusa constantemente a los cristianos, ¿no? Pero él ya no tiene la llegada que tuvo en su momento, producto de su pecado de rebeldía. Fue el primer caso de sublevación. Otro caso lo encontramos en el número 16, donde vemos ahí a un personaje llamado Coré. Este varón era un levita que quería ocupar el lugar de Moisés, el lugar de Aarón. Él dijo, no puede ser que solamente ustedes sean los únicos que tienen esos privilegios. Dios también nos puede hablar a nosotros y nosotros también merecemos ello. Y él influenció en 250 personas y armaron ahí un séquito más grande incluso. Se rebelaron en contra de Moisés e intentaron quitarle la autoridad. Obviamente Moisés, muy tranquilo, dejó todo en las manos de Dios y Dios siempre juzga. Y Dios juzgó y lamentablemente quedó mal Coré, ¿no? Coré muere, ¿no? Es tragado por la tierra. Entonces vemos nosotros que la falta de sujeción o la rebeldía destruye las empresas, destruye las familias. Cuando una esposa no se sujeta a su esposo, cae en rebeldía. Y cuando cae en rebeldía empieza a tomar decisiones sola, por su cuenta. Y muchas veces las esposas rebeldes que no se sujetan a su esposo terminan cometiendo errores, ¿verdad? Y eso tiende a dañar a la familia. Por eso Dios ha puesto un orden ahí, ¿no? Ha puesto al varón como cabeza y a la esposa como sujeta a la cabeza. Entonces cuando la esposa salta ese rol y quiere estar por encima del esposo, termina cometiendo errores porque está en contra de lo delegado por Dios. Yo no quiero que caigamos en el plano del machismo acá. De ninguna manera estamos hablando de ello, por si acaso a las hermanas que están quizás viendo esto. Pero el orden de Dios es soberano, Dios así lo decidió. Y nos toca obedecer lo que la palabra de Dios dice. Mira, cuando tú no obedeces, puedes traer problemas a tu casa. Entonces hay que tener bastante cuidado. Recordemos que la sublevación es obviamente pues, resultado de un corazón ambicioso, impaciente, y que los que se rebelan en contra de la autoridad se rebelan en contra del Señor. Ahora, no sé qué opinas de eso. El tema de la rebelión es algo que daña todas las esferas ahí del Estado, de la familia, de la casa, de la iglesia. Sí, no, ese tema de la rebelión es pues muy dañino. Es muy dañino porque, como usted dice, empieza por uno. Vemos el claro ejemplo de Lucero, ¿no? Que empezó por él, pero él dijo, no, aquí necesito más refuerzo. Y la cosa es cómo empieza a proceder uno para eso. Uno empieza a proceder con eso, ¿cómo es? Quizás hablando mal para esa persona. Es que mira, es que está haciendo esto así y yo lo haría así. Mire, si ustedes están de acuerdo y no faltan pues los otros que también están medio fríos o no sé. Y que dicen, tenés razón, de verdad. Tenés razón, teníamos que hacerlo así. Igual no estoy a gusto con eso. Y ahí empieza la cadena, empieza. Y es donde muchas iglesias y empresas, como usted mencionaba, se empiezan a romper. ¿Por qué? Porque pierden el contacto directo quizás con la cabeza, que es pues quien tiene la visión, quien tiene el enfoque de hacia dónde quieren ir. Y cuando hay ese rompimiento, pues todo va para abajo. Todo va para abajo. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero sin embargo lo que estamos haciendo es destruyendo algo que quizás costó construir en su tiempo, y en la familia sobre todo es mucho más doloroso. Porque, por ejemplo, vemos empresas, la empresa se puede volver a reconstruir, empezar desde cero cuesta y todo, pero se puede levantar. Pero muchas veces la familia, ya no hay vuelta atrás a veces. A veces sí. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y cómo pasa eso? Como en este caso, que las mujeres no se sientan atacadas y todas esas cosas. Pero por ese tema muchas familias quedan destruidas, los hijos quedan en contra del papá,
quedan en contra. ¿Por qué? Porque la mamá empieza, no, mira, es que tu padre no hace esto, o no está haciendo lo otro, y tenemos que buscárnosla nosotros. En vez de buscar la unidad y en que entre todos puedan salir juntos hacia adelante. Ujú. Y ahora también una llamada de atención para todos los varones, digamos. A veces la mujer trata de ocupar un lugar que no le corresponde porque el varón tampoco no está cumpliendo lo que debería cumplir. Así que no es que yo soy el hombre y te tenés que acatar lo que yo No, también el hombre tiene que esforzarse, tiene pues que ocupar ese lugar que se le ha dado. Porque imagínese, poniendo el ejemplo de una empresa, si a la cabeza está una persona que no se esfuerza, que no está preparada, que no busca cómo avanzar, la empresa va a quebrar. Por más que los de abajo se estén rajando, estén haciendo, si en la cabeza no está firme, si la cabeza no está enfocada, va a quebrar. Lo mismo pasa con el tema de la familia. Si el hombre no está primero cimentado en lo que es la palabra de Dios y no está en relación con Dios, pues cada quien va a empezar a querer ir por su lado a lo que mejor le convenga. Por supuesto que sí. Entonces el hombre tiene que aprender a ser hombre. Y no tiene que ver esto solamente con el aspecto físico, ¿no? Sino tiene que ver con su carácter. Entonces es un desafío para el varón. Es difícil que una persona se sujete a alguien que no califica, aunque la Biblia nos manda a hacerlo. Aunque la Biblia nos manda a hacerlo. Y eso es honra. Y me gustaría hablar un poco de la honra. La honra tiene que ver con respeto, tiene que ver con estima, reconocimiento, admiración, valoración e incluso lealtad hacia las autoridades. En 1 Samuel 24 y 26 vemos un caso de respeto y de honra por parte del rey David. En ese tiempo él no era rey, era solamente una persona que apoyaba al reino. Era un militar. Pero Saúl empezó a sentirle celos y lo quería matar. Incluso era su yerno ya. Pero pese a que era su yerno y lo perseguía para matarlo. Resulta que en 1 Samuel 24 e incluso el 26, en dos partes, Saúl intenta matarlo. Y en una de esas circunstancias, Saúl entra a una cueva y David y todos sus hombres estaban en la cueva y lo podían matar, no lo mataron, le perdonaron la vida. En el capítulo 26 de igual manera. Entonces, tú puedes ver en la vida de David, por las expresiones que él dice, yo no voy a poner mi mano en contra del ungido del Señor, que David tenía un alto concepto de la honra y del respeto y sobre todo de la sujeción. Pese a que no entendía el por qué Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, él todavía lo respetaba. Decía, es el ungido del Señor. Wow, entonces es complicado, ¿no? Pero él lo hacía. Entonces tú puedes ver que cuando tú tienes la guía del Espíritu Santo, tú puedes incluso honrar a una autoridad aunque ésta no se lo merezca. Y ahí vamos al tema de hijos con padres. A veces el padre lamentablemente no descabeza, no es hombre, como decimos, no es un varón. Se malgasta el dinero, porque un varón provee, un varón protege. No es solamente una figura nomás de masculinidad, sino que también es proveedor, es protector, es guiador. Y a veces el padre no hace eso. Deja la casa, abandona a los hijos, no provee, ¿no? Y lamentablemente es un mal ejemplo. Pero la Biblia no nos manda a honrar a la autoridad por su comportamiento, sino por la investidura que Dios le ha dado. Sí. Entonces a veces los hijos, y cuesta en la iglesia eso, hacerle entender, porque obviamente conocemos muchos casos, ¿no? de hijos ahí que tienen problemas con los padres, de que ellos tienen que honrarlo, aunque el papá lamentablemente no se gane ese respeto. La Biblia nos manda a honrarlos. Sí, es el consejo que, por ejemplo, aquí en la iglesia nosotros siempre damos ese consejo. Porque hay chicos, cuando trabajamos con adolescentes, digamos, ellos se quejan a veces. Dicen, yo no entiendo a mi padre, dice, no entiendo a mi madre, ¿por qué a otros lados me deja ahí? Pero cuando es en la iglesia me pone esta traba y a veces yo me molesto. Y uno, el consejo que siempre le da y les dice es, mira, hay que buscar una forma de cómo hablar con tu papá, digamos, pero nunca le faltes el respeto. Nunca empeces a hablar mal de ellos. En tu comportamiento, el Señor va a ir obrando con él, con tu papá o con tu mamá, con quien sea el problema, digamos, ¿no? Si ve que su hijo está, a veces no entendemos porque pueden ser utilizados por el enemigo, digamos, para que las personas no se acerquen. Pero ellos al ver tu perseverancia, digamos, el respeto que tenés hacia ellos, eso va a decir mucho sin necesidad de que vos estés ahí renegando esas cosas.
respetarlo a tu papá. Quizás ni yo lo entiendo porque es así, digamos, no conocemos al fondo, pero el consejo principal es siempre respetar a tu papá, respetar a tu mamá, y que el Señor se va a hacer cargo de eso, se va a hacer cargo a su tiempo. Así que es el consejo también que le damos a todos, quizás los que están mirando y que están pasando problemas en el tema del hogar. Papá se puede equivocar, mamá se puede equivocar, pero nosotros como hijos, en la Biblia nos manda que siempre los honremos. No nos dice que los honremos cuando tu papá sea el ejemplo perfecto, tu mamá sea Obviamente que los actos de nuestros padres pues van a tener sus consecuencias. Y a eso no lo podemos quitar, no se puede evitar. Pero la reacción de nosotros como hijos, o en cualquier lugar que estemos bajo la autoridad de alguien, el respeto siempre nos va a traer bendición, y pues el Señor se va a encargar del resto, digamos, ¿no? Correcto, o sea, recordemos este principio, no nos sujetamos a un líder por las características físicas, por la capacidad o por la edad, nos sujetamos a él porque Dios le ha conferido autoridad. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que vivir esa vida cristiana, no cayendo en la rebeldía, sujetándonos a Dios. Ha sido de mucha bendición el conocer a Jesús y saber de que Él se sujetaba a su Padre. El mayor ejemplo de sujeción que tú puedes encontrar, si quieres ver un ejemplo, mira a Jesús. Jesús continuamente se sujetaba. En Juan 17 dice, yo me he sujetado a ti, te he apoyado. Y en todo el Evangelio de Juan puedes ver de que Jesús se sujetaba al Padre. Entonces, un ejemplo de sujeción ahí bastante evidente en la Biblia es Jesús, y tenemos que imitarlo. Sí, la verdad, guau, este tema, la verdad que si nosotros buscamos cómo mejorar, yo creo que Dios va a empezar a abrir las puertas que quizás están cerradas en nuestras vidas. Y la verdad que con estas enseñanzas, pastor, ha sido un tema muy edificante que nos desafía a sujetarnos antes que rebelarnos. Y a ti que estás mirando este video y reconoce que has caído en la rebeldía hacia tus padres, hacia tu esposo, hacia tus jefes laborales o hacia tus líderes espirituales, los desafiamos a que ustedes puedan arrepentirse. La verdad que en el arrepentimiento viene luego la bendición, porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce de que lo que hicimos algo se está rompiendo para avanzar a algo nuevo y no caer como, por ejemplo, porque el enemigo siempre quiere acusarnos. Sí. Cuando uno se arrepiente y dice, viene esa vocecita y te dice, otra vez estás en esto, y empieza a manipularnos, como veríamos hace un momento. Sí. Entonces, este es el tiempo para que cada uno de ustedes se pongan a cuenta. Y para ir cerrando esta parte, pastor, ¿qué consejo le podría dar a esas personas que están luchando con esto? Que busquen al Señor. Siempre la respuesta o la solución a todos los problemas espirituales o pecaminosos es buscar al Señor, arrepentirse de sus pecados, reconocer su error y buscar a Jesús en oración, pedir perdón y comprometerse ante el Señor a cambiar, ¿no? Porque la palabra dice en Proverbios 28:13 que el que encubre, el que no acepta, el que esconde sus errores, no prospera. Pero el que los reconoce y se aparta, deja de pecar, va a alcanzar la bendición, la misericordia de Dios. Entonces, el ánimo es ese, busque al Señor. Si usted reconoce que hay problemas ahí, pídale perdón a Dios. He sido rebelde con mis padres, he sido rebelde con mi esposo, he sido rebelde con mi jefe de trabajo hasta ahora, he sido rebelde con las leyes hasta ahora, he sido rebelde con mis líderes en la iglesia. Lo reconozco, me arrepiento, voy a tomar la decisión de cambiar de actitud y le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude. Amén, así que amén. Así que la verdad, chicos, reciban ese consejo. Y bueno, estamos llegando a la parte final, pastor. Y antes de terminar, vamos a entrar a una parte donde respondemos algunas preguntas, algunas dudas que las personas tienen para nosotros. A ver, Lucas, si me podés ayudar ahí, vamos a ver si ponemos en la pantalla las preguntas que tenemos. Ok, ahí está la primera. Dice, ¿Dios puede llegar a usar a una persona rebelde? Y la verdad que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que Dios use a una persona rebelde porque en primer lugar está alejada del Señor. Y una persona que está alejada del Señor no recibe su ayuda. Hay casos, quiero ser bastante claro en esto, en los cuales Dios, por amor a la iglesia, por amor a su obra, ha permitido que esta persona que está en pecado sea usada, entre comillas, para bendición.
Dios en su misericordia así lo puede dejar, porque seguramente tú vas a decir, pero hay muchos siervos que están en pecado y han estado sirviendo y se veía fuego y se veía milagros y todo. No por él, por Cristo, por el nombre de Cristo, por amor a su palabra. Entonces, pero no debería ser así y ya estoy abriendo un tema bastante complicado acá, pero trato de ser siempre sincero en la respuesta. Yo pienso que una persona que está separada de Dios no va a recibir la ayuda o el apoyo de Dios de manera total. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Entonces, no creo yo, obviamente, que una persona rebelde esté al agrado de Dios, ¿no? Pero Dios tiene misericordia por su obra y en algunos casos, pues lo deja, ¿no? Pero no me malinterpretes con esto. O sea, no quiero que con esto tú digas, tengo libertad para pecar, igual Dios no me... No, hermano, no. No te rebeles, no lo hagas. No, es incorrecto eso. Recuerda esto, ya, puede ser que Dios te permita, porque Dios es muy bueno y bondadoso, te permita servir en pecado porque nadie lo sabe y todo, pero te van a pillar y van a venir consecuencias, ¿no? No es que vas a servir nomás en pecado y todo, hay consecuencias. A Dios no le agrada la rebeldía, Dios bendice la santidad. Sí, no nos olvidemos que Dios pues es Dios, es todopoderoso y lo que esté en su voluntad, digamos, quizás si es solo para ese ratito va a ser igual, vos tenés que rendir después por lo que estás haciendo. Correcto. Así que a tener cuidado, y preferible es que Dios nos use para muy pronto estar en la eternidad, a que Dios nos use y luego no saber qué va a pasar con nosotros. Así que correcto, a ponerse las pilas. Vamos con la segunda pregunta. Ahí dice, ¿qué consecuencias trae la rebeldía si no se corrige a tiempo? Mucho dolor, pues hemos visto ahí nosotros en la Biblia, ¿no? El caso de Absalón, te lo vuelvo a poner como ejemplo. Absalón no se corrigió a tiempo, se rebeló en contra de su padre, armó su elevación, su versión, hizo huir a su padre y luego de eso muere, ¿no? ¿Por qué? Porque el castigo de Dios a los rebeldes siempre a veces es muy fuerte. El caso de Coré que veíamos también, se rebeló en contra de la autoridad de Moisés y muere, ¿no? Y vemos en la Biblia, ¿no?, muchos casos de rebeldía que han terminado mal. Sí, el tema de la rebeldía no termina bien, ¿no, pastor? No termina bien. No termina bien. Muy bien, entonces tenemos la segunda pregunta ahí aclarada. Vamos con la tercera, dice, ¿puede haber un verdadero crecimiento espiritual sin sujeción? No creo, no, de ninguna manera, porque tú no puedes declarar que estás creciendo en el espíritu si estás con la carne activada. O sea, la rebeldía, la falta de sujeción es un pecado, tiene que ver con mi naturaleza caída, que está ya en un estado maximizado. Entonces es imposible que tú crezcas paralelamente, ¿no?, en lo espiritual y en la carne. O sea, porque a Dios no le agrada que nosotros seamos ambivalentes o de doble criterio o tibios. Sí. Dios quiere o frío o caliente. Entonces, de ninguna manera, pues el Señor va a estar de acuerdo con que mi vida esté ahí a medias. Ok, entonces ahí aclarada la tercera pregunta. Vamos, creo que es la última, ¿no, Lucas? Muy bien, vamos con la última pregunta. Dice, ¿por qué la sujeción es un tema tan delicado, pero tan necesario en la iglesia de hoy? Es una muy buena pregunta. Es delicado porque es una amenaza, ¿no? Es una amenaza para la unidad del cuerpo de Cristo. Y es necesario porque cuando hay armonía, la Biblia menciona en Salmos, ¿no? Qué hermoso es ver a los hermanos que habitan juntos y en armonía, porque allí dice la promesa, Dios envía bendición y vida eterna. O sea que una iglesia que mantiene la unidad debido a la sujeción de los diferentes estamentos que tiene, trae o permite que Dios les lleve bendición, les dé bendición. Y hay salvación porque hay vida eterna. Entonces la iglesia que se esfuerza por practicar la sujeción es una iglesia bendecida. Y tú te vas a dar cuenta que una característica de las iglesias que son consideradas grandes por la cantidad del impacto que tienen y membresía también, son llenas de personas que se sujetan a sus autoridades. Y te vas a dar cuenta que las iglesias que son pequeñas, donde no hay mucho impacto o influencia en la sociedad, tienen una característica también que las identifica, tienen muchos miembros rebeldes.
Entonces, cuando hay sujeción, incluso hasta en la iglesia, hace rato te mencionaba el caso de la sujeción a las leyes, hablamos del estamento gubernamental, ¿no? Y hay bendición para las naciones donde sus ciudadanos se sujetan a las leyes de sus gobiernos. En las iglesias, donde vemos a los miembros que se sujetan a sus líderes, a sus autoridades, hay más bendición que en las iglesias que no es así. Hasta en las iglesias puedes ver ese tema de la sujeción. Entonces la sujeción trae bendición. Muy bien, entonces mira, habiendo aclarado estas preguntas, esperamos que haya sido de bendición para ustedes, que puedan recibir estas palabras con mucho amor. En ningún momento es para acusar, en ningún momento es para tratar de dirigirnos hacia usted con un tema de juicio, no, sino para que usted pueda mejorar, para que todos podamos mejorar, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender y algo nuevo que mejorar en nuestra vida. Pastor, estamos terminando este libro que ha sido de mucha bendición, le confieso, para mi vida, con el tema de las emociones. Para cerrar este tiempo, ¿puede decirnos algo para que nosotros podamos seguir, por ejemplo, qué es lo que se viene, para que nos vaya dando un poquito de abriendo el camino para lo que se viene? Porque este libro ya lo terminamos. ¿Y qué es lo que se viene, pastor, para más adelante? Bueno, queremos seguir aprendiendo la palabra. ¿Sabes? Fui desafiado en este último tiempo con Santiago. El libro de Santiago es un libro muy hermoso del Nuevo Testamento que me animó a practicar lo que conozco en la fe. Santiago es un libro que lleva a la fe pragmática a un nivel bastante superlativo. Entonces, vamos a estudiar, para la gloria de Dios, hemos escrito un nuevo libro que va a ser de mucha bendición, que titula Características de una fe activa. Entonces, wow. Santiago en cada uno de los capítulos nos enseña a cómo activar la fe de manera práctica y que sea de bendición. Entonces, Dios va a permitir que en estos siguientes programas que tenemos, episodios, podamos ir estudiando a Santiago, pero obviamente aplicándolo a nuestro contexto diario para alcanzar una fe práctica y no solamente teórica. Buenísimo, entonces va a estar imperdible esta nueva etapa de lo que es el podcast. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Así que vamos a estar pendientes también del lanzamiento del libro. Así que estén atentos ya a las redes de la Iglesia Emmanuel. Ahí vamos a estar subiendo cuándo va a ser el lanzamiento del libro para que usted pueda empezar a adquirirlo a través de las redes sociales. Así que, pastor, hemos llegado al final. Ha sido de mucha bendición y nos despedimos en este momento. Muchas gracias a todos. Gracias, Oliver, y Dios los bendiga. Bendiciones a todos.